pérdia de sangue que se produz com uma frequência de 28 hasta 7 dias, compromete 40 a 60 milímetros por ciclo e com uma duração não menor a 2 dias e não maior de 7 dias. Ya sé, yo hoy tengo la capacidad de poder conocer un ciclo normal. ¿Sí? Ovario, endometrio, útero. Se inicia la etapa, reclutamiento folicular, producción de estrógeno, fase proliferativa, folicular en el ovario. Ovulatoria, disminuye FSH, aumenta LH, producción de andrógenos a nivel de los ovarios, cuerpo lúteo y ovulación. Y a nivel del endometrio, el endometrio se vuelve secretor. El sangrado uterino anormal. Ya habíamos dicho que es el motivo de consulta más común en ginecología, porque hubo algo distinto en este ciclo. Después del dolor, en la urgencia ginecológica, la mayoría viene por E. Me bajó menos que lo normal, más que lo normal, no me vino. Y en toda mujer en edad fértil, la primera razón por la cual la mujer la sospecha, ¿qué decía? Embarazo. Embarazo. Viene beta-HCG negativo. Entonces salimos del escenario obstétrico y nos colocamos en este escenario ginecológico para hablar del sangrado uterino anormal. Cuando se altera ese ciclo menstrual normal y los cambios, esas alteraciones, pueden deberse a la regularidad, a la frecuencia del ciclo, la duración o el volumen del sangrado menstrual. Cualquiera de ellas. Yo puedo tener un ciclo regular, sangro cada 28 días, 4 días, pero me desangro. El sangrado uterino normal puede deberse a la cantidad del sangrado. El sangrado uterino normal se clasifica de acuerdo a la causa, pero nosotros vamos a encontrar las diferentes variantes que pueden presentar en los días, en la prolongación, en el volumen, y entonces vamos a conocerle cuando el ciclo es prolongado o abundante. Hoy le voy a conocer como hemorragia menstrual profusa. Nuestro William anterior decía hipermenorrea. El Schwartz antes le llamaba menometrorragia. Hoy es hemorragia menstrual profusa. Así. Porque aumento en el volumen o en la prolongación del sangrado. Sangro 8 días. Cada 28 días. Hemorragia menstrual profusa. ¿Sí? También podemos encontrar un sangrado intermenstrual o una hemorragia intermenstrual. Tengo mi ciclo normal, 7 días después pequeño sangrado. Ciclo normal, pierdo el sangrado. O la hemorragia también puede ser por privación. Cuando se altera el sangrado luego de la administración de una hormona, independientemente a que cuando yo estoy utilizando
cualquier método anticonceptivo, ¿sí? Evidentemente que yo no le voy a esperar a la menstruación, porque yo estoy recibiendo hormonas. Lo que se va a presentar es un sangrado por privación. Pero eso no quiere decir que salga también fuera de este contexto. Por ejemplo, yo me coloqué un implante, ¿sí? Un progestaje. Y empecé a tener pequeños sangrados, continuos, acíclicos, 15, 22 días. También es anormal. Pero esa normalidad se debe a esa atrofia endometrial que está sufriendo por el progestágeno, que probablemente está siendo insuficiente. Y es también un tipo de sangrado anormal. También es común que cuando esté recibiendo un progestágeno no se presente el ciclo, no haya sangrados, o el sangrado sea menor a 2 días. Me tranquilizo porque es el efecto del progestágeno. O sea que no es evidentemente una menstruación porque ella está recibiendo hormonas. Pero como se está atrofiando ese endometrio, es posible que mi sangrado sea menos que 2 días cada mes. En cada ciclo yo deprimo un día. Es anormal, pero es secundario a la hormona. Ese es el objetivo. Como también es posible que se presente 20 días de sangrado, que también es parte de la administración de esa hormona, pero evidentemente molesta. ¿Quién quiere sangrar 20 días? Cada 15 días. Entonces ahí ofrecemos tratamientos. Esos sangrados anormales se conoce como hemorragia por privación y se refiere a esa expulsión anormal de sangre, pero secundaria a normal. Inición inyectable. Mis ciclos se volvieron cortos, largos, prolongados, hemorragia por privación. Presenté una hemorragia menstrual profusa, pero fue después de haberme inyectado una hormona, hemorragia por privación. Cuando cualquiera de esta irregularidad fue posterior a la administración de una hormona, entonces lo voy a conocer como hemorragia por privación. Decíamos nosotros que también podía haber irregularidad en la cantidad del sangrado, en el volumen del sangrado. Entonces yo voy a hablar de una hipomenorrea. Cuando los ciclos se repiten, menstruo cada 20 días, menstruo cada 15 días, entonces yo voy a hablar de una polimenorrea. Mis ciclos se presentan cada 6 semanas, cada 8 semanas, en menor cantidad, o menos que 8 veces en un año, también nos dice nuestro libro. Entonces voy a hablar de oligomenorrea. La metrorragia por privación, también es secundario a un cese hormonal, pero fisiológico. Y les voy a recordar el ejemplo que les había puesto alguna vez. Dice, metrorragia por privación o deprivación. Denota la expulsión predecible de sangre que es consecuencia de la disminución repentina de los niveles de progesterona. ¿Qué quiere decir eso? Hipotálamo, ¿sí? GnRH, hipófisis anterior, LH, FSH, ovario, endometrio, alta pulsatilidad, células gonadotrofas
nos dan FSH, para que se empiecen a reclutar folículos, ¿verdad? Y ustedes sabían que uno ya nace con una cierta cantidad de folículos, ¿sí? Y cuando se inicia, es más, esa reserva de esa cesta de folículos, entramos en reserva a partir de los 35 años. ¿Se acuerdan ustedes las edades extremas para considerar un embarazo de alto riesgo? Era la edad de 35, ¿se acuerdan? Justamente porque no solamente el déficit, sino también esas semillas ya cumplieron edad. Entonces, a partir de los 35 años, por esa capacidad de los folículos, ya se puede producir una foliculogénesis deficiente. Entonces, cumplo 35 años y se prende la lucecita de reserva de que el combustible no solamente está terminando, sabemos también la calidad de ese resto de combustible, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Eso ocurre en el hogar. Entonces, ¿qué pasa? Hay FSH, tengo 45 años, ¿sí? Envía FSH y recluta folículos. Pero este mes se fueron 2. Yo necesito un grupo de 15, ¿verdad? Entonces, como no están viniendo los folículos, ¿qué entiende el hipotálamo? Que me tiene que dar más FSH. El problema está en que no está, porque el mensaje es: necesito reclutar folículos. Entonces viene otra FSH, uno rescate. Falta folículos. Bueno, viene FSH, más FSH. Se recluta folículos. Y ahí estamos. Pasaron 20 días y se sigue liberando FSH porque el problema no es la FSH. ¿El problema dónde está? En la reserva. Entonces, aumenta la cantidad de FSH por esta foliculogénesis deficiente. Hasta que por fin, el día 30, se reclutaron 10 folículos. 30 días ya pasó. ¿Y yo en qué etapa del ciclo estoy? Proliferativa. Cuando yo ya acá tendría que haber menstruado, ¿verdad? Y la menstruación no vino. ¿Sí? Entonces empieza la diferenciación folicular. Imagínense 30 días de folículo, 30, 40 días de diferenciación. Y el día 40 llegamos a madurar. Imagínense este endometrio estos 40 días, ¿sí? Después va a empezar estos días, recién acá va a empezar la etapa lútea, ¿verdad? En este ciclo, ¿hubo o no hubo progesterona? Sí. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duró esta etapa folicular? 40 días.
el mismo motivo, 9 va a ser metrorragia de privación y 1 va a ser embarazo. Pero yo no puedo actuar por excepción. Siempre lo primero que voy a hacer es sospechar embarazo mientras la mujer cicla. Entonces, esto habla de la metrorragia por privación. Es un sangrado normal, pero es fisiológico, es parte de esa etapa. Y lo voy a encontrar en la etapa de transición menopáusica. El primer síntoma, el inicio de la transición menopáusica es la alteración del ciclo menstrual. Y veo que FSH está en aumento. También podemos encontrar el sangrado postcoital. El sangrado postcoital, porque es una patología muy común. Cuando viene una mujer joven, porque es la patología de personas jóvenes, el promedio de edad es entre los 35 y los 40 años, y es el cáncer de cuello uterino. Cuando la paciente de 35 años me dice, doctora, yo sangro cada vez que tengo relaciones sexuales, especuloscopia. Y probablemente encuentre un tumor cervical. Puede ser una cervicitis, puede ser una vaginitis, puede ser. Pero 9 de cada 10 es un cáncer de cervix. Es el síntoma más común. Y cuando yo tengo el sangrado postcoital, probablemente ya tenga una etapa avanzada de la enfermedad. Es la primera manifestación del cáncer. Que yo sé que si hoy tengo una etapa avanzada de esta enfermedad, el problema empezó ¿hace cuánto? Hace 10 años. Y con certeza, en ese periodo nunca se hizo un control ginecológico. Tuvieron que pasar 10 años para que yo encuentre un cáncer de cervix en etapa avanzada. Pero se puede deber a una cervicitis, a otro proceso inflamatorio. Más comúnmente se debe a ello. Entonces, una vez que yo denote los diferentes tipos de sangrado, tengo un beta negativo, tengo una hemorragia menstrual profusa, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar quién la produce. Y FIGO me da un sistema de clasificación, de estratificación, que me va a permitir buscar quiénes la producen. Los componentes o entidades estructurales, así se va a llamar el primer grupo, son identificables por medio de imagen, por medio de una anatomía patológica, estructurales. Se ubican en una de esas estructuras, en el endometrio, en el miometrio. Yo lo puedo ver por una ecografía. La anatomía patológica me puede identificar el problema. Por eso se denominan patologías estructurales. Y son el primer grupo. El otro grupo va a corresponder a aquellas no estructurales. El problema no está en la anatomía. El problema está en la funcionalidad. Puede ser que haya una secreción anormal de esas gonadotrofinas. Puede ser que yo tenga un problema en la coagulación sanguínea y tenga una hemorragia menstrual profusa cada vez que sangro. Un déficit de algún factor de la coagulación. Yo hago la ecografía y todo normal. Voy a hacerte un aspirado hemostático para que pares de sangrar y la anatomía me va a decir endometrio proliferativo, normal o secretor. Pero el problema no está ahí. El problema ¿dónde está? Afuera. Por eso se conocen como no estructurales. Y tu hemorragia menstrual profusa probablemente me diga un hemograma, que estás anémica y que sangraste mucho. O un dosaje hormonal, donde me diga que hay mayor secreción de LH que FSH. Por eso son no estructurales. Y pertenecen al otro grupo, donde los diagnósticos probablemente hagamos por exclusión.
Y estos grupos se denominan PALM y MONI. Es un acrónimo, PALM, MONI, que dice, primer grupo, las que vimos que son estructurales, que vamos a ver estas patologías por medio de la ecografía, por medio de la anatomía patológica, y ellas nos dan un tipo de sangrado normal. ¿Quiénes pertenecen a este primer grupo? Pólipos, adenomiosis, leiomiomas, malignidad o hiperplasia endometrial. Y ahora le voy a conocer a todas estas patologías. ¿Qué son? Y dentro de los grupos no estructurales, COIN, el acrónimo que representa puede ser algún trastorno en la ovulación, ovulopatías, o puede ser alguna disfunción ovulatoria. Como por ejemplo ella, ¿verdad? Y el tipo de SUA va a ser una metrorragia por privación. Y el útero va a estar normal y el ovario normal. O puede ser alguna causa endometrial o iatrogénica. O aún no lo puedo clasificar. La causa es estructurales y no estructurales. Otra clasificación nos dice que ellas se pueden presentar juntas, una estructural con una no estructural, o yo puedo ver todas. ¿César? No, al día siguiente entramos en cirugía y tenía todas. Tenía adenomiosis, leiomiomas y pólipo endometrial. O sea que también una misma paciente puede tener todas las causas estructurales y su SUA era también por una hemorragia por privación. ¿No te hicieron caso, verdad? Bueno, entonces se pueden presentar también en conjunto. Del grupo PAN estoy viendo un leiomioma, ¿sí? Y también estoy viendo este endometrio que está hiperplásico, que está grueso, anormalmente. Acá estoy viendo pólipos, implantes adenomióticos, ¿sí? Y en este grupo que estoy viendo, leiomiomas, adenomiosis y una paciente que tiene una hemorragia menstrual profusa cada vez que sangra porque es portadora de alguna coagulopatía. O sea que es posible que yo encuentre combinación de todas ellas o también de manera independiente. ¿Qué son los pólipos? La formación polipoide, ¿sí? Es la forma en la que se presenta un engrosamiento anormal de un endometrio. Acá le tengo al cervix, al canal endocervical, acá veo todo lo que es el útero, la cavidad endometrial
también puede medir 0,5 centímetros. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Esto mismo puedo ver acá, acá, acá. Pueden ser sésiles, acá. O puede ser pediculado, como esta. Se pueden presentar de diferentes maneras. ¿Y qué son? Por alguna razón, ese endometrio está siendo muy estimulado. ¿Qué razón podría ser? ¿Cuáles son esas situaciones donde existe exagerado estímulo para que ella crezca más? Aumento da produção ¿De quién? de estrógeno. ¿Qué situación normal te puede dar mucho estímulo estrogénico? Ese es el tipo de sangrado que te puede dar. Pero es posible que en esta etapa, fisiológicamente, encuentres pólipos. Puede ser. Y no va a estar mal, doctora, que digas que todo lo que, si yo les pongo una mujer de 45 años que consulta por alteración del ciclo menstrual, y cuando digo mayor a 40, no está mal que creas que probablemente sea cualquiera de las estructurales. Probablemente sea pólipos, probablemente sea adenomiosis, leiomiomas, hiperplasia endometrial. Puede ser. Mujer de 18 años que consulta en la urgencia por alteración del ciclo menstrual. Probablemente sea alguna disfunción ovulatoria, alguna ovulopatía, alguna iatrogenia. No está mal que mujeres menores de 40 años sospechemos que podrían ser cualquiera del coín. No está mal que sospeches, no es regla. ¿Sí? Pero es así, comúnmente. ¿Entienden? Entonces, cuando yo hablo de pólipos, estoy hablando de un engrosamiento focal. Y si yo voy a observar esta tumoración, va a tener el mismo componente glandular que el endometrio, pero mayormente engrosado. No hay una alteración en la arquitectura. Y ustedes me dirán, sí, y produce un tipo de sangrado normal. Pero, ¿por qué voy a biopsiar o por qué voy a quitar? Pero, ¿por qué voy a enviar anatomía patológica si son lesiones benignas? Si usted me está diciendo que es un endometrio normal pero grueso. Menos del 1% de posibilidad, pero como existe la mínima posibilidad de malignizarse como toda transformación, entonces sí o sí enviamos a anatomía patológica. Corregimos el sangrado, quitando los tumores, corregimos la causa que la produce y se envía a anatomía patológica. Porque existe la mínima posibilidad de encontrar atipia celular. Atipia. ¿Sí? Origen multifactorial. Alteraciones en los receptores de estrógenos y progesterona, porque existe alguna inhibición de la apoptosis o expresión exagerada de ciertos genes. Yo puedo no tener factores de riesgo. ¿Quién estuvo en esa poliperectomía que hicimos a esa paciente de 30 años? También hicimos una biopsia. ¿Cómo se llamaba la compañera que estaba ahí con ustedes? Había otra alumna. ¿Ya? Bueno, 30 años,
alguna alteración en sus receptores que hace que se exprese de más estrógeno, que también se puede dar en un escenario donde no encuentre factores de riesgos visibles. Esse pólipo nessa região da relação sexual não vai sangrar mais? Continuar sangrando? ¿Qué? Ela não vai. Por esse pólipo nessa região, não vai produzir um sangrado na relação Claro, sexual? sí, sí. Por isso deve ter te procurado. ¿Por eso qué? Que buscou. También. Puede ser. Me puede dar. Porque está bien servidas. A idade seria um fator de risco. Sí, mucha exposición. Ya tengo 40 años y me expuse demasiado. Nunca tuve hijos. La nulliparidad, la edad, la obesidad. ¿Cómo? Alguna situación que sea de demasiada exposición hormonal. La mayoría de estos tumores tienen receptores estrogénicos y también un poco de receptores de progesterona. O sea que cualquier ambiente que es parte de nuestro ciclo puede provocar estas hormonas. Entonces también lo podemos encontrar así: un pólipo cervical, endocervical, un pólipo endometrial. ¿Qué es la adenomiosis? Yo ya sé ya qué son los pólipos, cómo se pueden presentar, a qué se debe. ¿Y la adenomiosis qué es? Cuando yo veo implantes endometriales, tejido endometrial, ¿cuáles son las capas del útero? Endometrio, miometrio y la serosa. Y siempre hay una membrana entre cada diferenciación de tejido, ¿cierto? Endometrio, miometrio, ¿sí? Y luego le tenemos a la serosa. Endometrio, miometrio, ¿sí? Cuando existe ubicación ectópica de este endometrio en el miometrio, se llama adenomiosis. Porque también este endometrio, cuando se descama, cuando hay menstruación, también pequeño sangrado va a la cavidad, ¿verdad? Y en la cavidad también yo puedo encontrar endometrio. Ubicación ectópica del tejido endometrial, pero en la cavidad pélvica, por una menstruación retrógrada. ¿Y cómo se llama esta enfermedad? Endometriosis, ¿sí? La ubicación ectópica del tejido endometrial en el miometrio es adenomiosis. Y existe una alteración anatómica predisponente donde no se respeta esta membrana basal y este tejido endometrial se disemina al miometrio. Entonces, normalmente ella aumenta el tamaño uterino, engrosa este músculo y se ven focos endometriósicos, porque la ecografía puede hablarnos de mayor cantidad de focos endometriósicos en el miometrio. Y como resultado tengo úteros grandes, globulosos, regulares. Entonces, tengo mayor cantidad de endometrio, mayor cantidad de tejido. Entonces, cuando existe el proceso de secreción o de deprivación, se presenta mayor cantidad de flujo menstrual. Normalmente la cantidad de prostaglandina que se libera para
cuando el sangrado uterino anormal se acompaña de un dolor pélvico y probablemente sea crónico, sin duda hay una alta sospecha de que estamos hablando de una adenomiosis. Y la ecografía nos va a decir que el miometrio es heterogéneo, difuso. Nos va a hablar de ciertas estriaciones, ¿sí? Y vamos a ver la unión endometrio-miometrio indefinido. No hay esa diferenciación característica de esas estructuras, se pierde. O sea que la ecografía otra vez nos va a acercar el diagnóstico por un método de imagen. Y la anatomía patológica nos va a certificar el diagnóstico. Pero son pacientes con dolor pélvico crónico, hemorragia menstrual profusa, úteros globulosos, regulares. Y la ecografía otra vez nos va a contar que hay mayor cantidad de lagos venosos a nivel miometrio. Cuando hay ubicación ectópica del tejido endometrial en el miometrio. ¿Y cómo se llama esta enfermedad? Adenomiosis. Típica historia. Mujer de 45 años con dolor pélvico crónico y hemorragia menstrual profusa, y al examen físico un útero aumentado de tamaño, como el segundo, tercero o cuarto mes. Probablemente sea un útero adenomiótico. Mas ele é mais frequente em mulheres maiores. Né? Probablemente. Tem como o miométrio invadir o endométrio? Tengo Tem uma doença que onde o miométrio pode invadir o endométrio? Ou não existe? No, ¿cuál es la capa funcional? El miometrio es como, ¿sí? La que prolifera y secreta es la que invade. ¿Sí? Gracias. Los leiomiomas, tengo 40 y tengo leiomiomas. Ellas son las que mayor receptores estrogénicos tienen. O sea que yo necesito tener 40, tener esto y ya. Probablemente un mioma. 8 de cada 10 mujeres en etapa de transición van a encontrar miomas dentro de la cavidad uterina y probablemente ni siquiera tengan SOA. Pero el mioma va a estar. Pregunta. Se revisa uma alteração ou uma distorção, isso é como caracterizar, por exemplo, se é um adenomioma ou um leiommioma, por exemplo. No. Vos solamente, sí. Por ejemplo, probablemente tengas una hemorragia menstrual profusa sin dolor. Probablemente tenga una hemorragia menstrual profusa con dolor. El útero probablemente sea globuloso irregular y en el mioma sea irregular. Vas a sentir esos tumores. Que fue el lunes. El lunes se palpaba perfectamente un útero de superficie irregular y se debía a miomas. Pero al final la ecografía te acerca al diagnóstico, se ve perfectamente un aumento en la vascularización o se ve perfectamente el tumor, que es compatible con un mioma. O sea que la ecografía, la imagen tiene la capacidad de distinguir un tumor o
son tumores de tejido conjuntivo independiente que se forman ahí simplemente de una situación donde haya vascularización. Y es pluripotencial. O sea que donde haya vascularización ella se puede formar. Se puede formar en el ovario, se puede formar en el miometrio, se puede formar en los ligamentos, se puede formar en el pulmón. Ella es independiente, tiene un tejido conjuntivo propio que se forma secundaria a ese trastorno genético. Y tiene una vez que yo me formo, ¿sí? Yo tengo receptores llenos de receptores estrogénicos. O sea que yo necesito que tenga estrógeno nada más para formar. Para crecer y para molestar se suman los factores de riesgo. Y otra vez, la edad, la obesidad, la nulliparidad, van a ser situaciones que ella crezca. Yo puedo encontrar miomas de 1 centímetro y puedo encontrar miomas de 30 centímetros. ¿Y cómo yo lo voy a clasificar? Dice, el sistema de clasificación primario habla de que hay o no hay. Pero el sistema secundario requiere que el médico distinga los miomas que afectan la cavidad endometrial, que van a ser submucosos. Vamos a hablar. Puede estar completamente en el endometrio. Puede estar en el miometrio, pero se prolonga al endometrio. Puede estar ahí en el miometrio sin molestar al endometrio y sin molestar a la serosa. Puede estar cerca de la serosa, lejos del endometrio, o puede estar completamente fuera y ser lo que se conocen como subserosos. Voy a dar otro ejemplo. Acá. Clasificación FIGO de los leiomiomas. Se considera submucoso 0, 1, 2. Completamente incluido en la cavidad endometrial. Más del 50% de este tumor está en el endometrio y menos del 50% en el miometrio. FIGO 1. Más del 50% se encuentra en el miometrio, pero menos del 50% se encuentran en relación con el endometrio. Miren los otros. Miren FIGO 4. ¿A quién molesta? Está en el miometrio, ¿sí? Pero mírenle a FIGO 5. Más en el miometrio, ni en contacto con el endometrio, y está menos del 50% subseroso. Submucoso, subseroso. FIGO 6, que fue nuestra paciente de la histerectomía. Menos del
50% se encuentra en el miometrio y menos del 50% subseroso, bien lejos de la cavidad endometrial. En la anatomía patológica, ¿qué vemos acá? Vemos una FIGO 2, un mioma intramural dentro del músculo, pero ¿con qué proyección? ¿Vieron cómo deforma la cavidad endometrial? Con proyección submucosa. Ellas son las que probablemente produzcan sudo. ¿Qué ven acá? ¿Cuánto creen que mide este mioma? Es más, si yo quiero agarrar y quitar esto, se puede, tiene su tejido conjuntivo propio. Acá tengo todo el endometrio, ¿ven? Este es un corte genital, en línea. Se corta así, acá, y se abre. Entonces tengo todo el endometrio, ¿sí? Acá tengo el miometrio. ¿Y dónde está el tumor? Subseroso, ¿sí? Esta paciente tenía infección urinaria a repetición, dolor pélvico crónico, por compresión. Porque si tenía solamente SUA, yo pude haber quitado el tumor y dejarla a ese útero sano, que tiene tamaño normal, tiene un endometrio proliferativo, pero tiene un tumor de 16 centímetros que molestaba. Na palpação pode Sí, identificar, doutora? parece un útero gestante, un bebé. Se ve, un útero globuloso a expensas de este tumor. No es que duele ella, el mioma no duele. A no ser que, como tiene su vascularización propia y tiene un crecimiento rápido, a veces no abastece esa alimentación y entonces empiezan a necrosarse y se llaman degeneraciones miomatosas. Y duele la necrosis porque no le está haciendo suficiente su vascularización. O sea que el mioma se puede descomponer, degenerar, y eso sí duele. Se puede calcificar, pueden formarse quistes por el crecimiento excesivo, puede necrosarse, puede infectarse, y esas transformaciones duelen. El mioma en sí no duele. Cuando hablamos nosotros del PAN, la M, hablamos de malignidad o hiperplasia. ¿Se acuerdan que dijimos que los pólipos eran engrosamientos endometriales? ¿Sí? Bueno, cuando crezco y me transformo y encuentro ya deformada la arquitectura, atipia celular, es el inicio de una hiperplasia endometrial atípica y ella ser precursora de un cáncer de endometrio. Y ellas producen sangrado uterino anormal. Esa es la razón por la cual las patologías estamos obligados a que todo sangrado uterino anormal a estudiar. Nuestra primera sospecha, embarazo. Bueno, listo, está embarazada. Algún tipo de hemorragia en la primera mitad. Me olvido. Sangrado uterino normal en ginecología significa biopsia. Necesito saber porque es una señal. ¿Se acuerdan que el cáncer de cervix me avisaba? Que no había síntomas, no pasaba nada. Por eso es que hoy todavía no encuentro un cáncer de cervix. En cambio, un cáncer de endometrio desde el vamos te está avisando que hay. Por eso, todo sangrado uterino normal hay que ver. Siempre. Dice, menor a 35 años, porque vamos a ver, pedirle ecografía, hacerle seguimiento, mirarle. Mayor de 35 años, independientemente a que todos los estudios y señales digan que es benigno, se biopsia. Esa es la razón que siempre le encontramos temprano a estas patologías endometriales. Son relativamente poco comunes justamente por ella en la edad reproductiva, porque normalmente se estudia, consulta a la paciente
y la malignidad son importantes causas de sangrado uterino anormal. Este diagnóstico debe considerarse, por eso les dije, si es menor a 35 es poco probable, pero no podemos dejar de estudiar. Especialmente en quienes puede haber factores predisponentes. Otra vez. La obesidad, antecedentes de anovulación crónica. En consecuencia, cuando la evaluación de una mujer en edad reproductiva con sangrado uterino normal identifica un proceso hiperplásico o maligno, corresponde a esta categoría del grupo PA. Una vez que yo le conozca todas estas patologías estructurales, ya sé cómo se presentan y en qué escenario, voy a hablar de los COIN, de los trastornos no estructurales que pueden causar el sangrado uterino anormal. Cuando yo voy a sospechar en una coagulopatía, siempre va a haber alguna historia estructural ya conocida. La coagulopatía se manifiesta, yo tengo hematomas sin causa aparente. Sí, ella tiene fragilidad capilar. Y después, a los 11 años, inicia la menarca, inicia su sangrado. Y me desangro. Doctora, ella sangra desde la menarca, sangra mucho. O se va al odontólogo y se hace un proceso. Otro evento normal común, el parto. Doctora, yo en mi parto anterior me desangré. En el segundo también. Doctora, yo no quiero mantener el bebé. Después, en fin, a lo que voy es cuando yo voy a sospechar coagulopatía, voy a reconocer en una persona joven con alguna historia estructurada. Puede ser que ella haya sangrado desde la menarca, abundante sangrado, y eso sea motivo de consulta. O hizo una hemorragia postparto, fue al odontólogo y tuvo una hemorragia luego de un procedimiento quirúrgico, o equimosis 1 o 2 veces al mes sin causa aparente, no duele, me sangra la nariz 1 o 2 veces al mes, me cepillo y me sangra las encías, o hay algún antecedente familiar de alguna portadora de alguna coagulopatía. O sea que en ellas, y son generalmente personas jóvenes, que anemizan incluso con cada menstruación. Y ese suele ser el motivo de consulta. El término coagulopatía se utiliza para englobar un espectro de trastornos sistémicos, o sea que el problema está en la cascada, no está en el útero, no está en el ovario. La información de alta calidad demuestra que aproximadamente el 3% de las mujeres con sangrado normal que se detectó se debió a déficit del factor 8. Esa es la enfermedad más común que produce estos trastornos. Hemorragia menstrual profusa, le estudio y veo que es una coagulopatía, lo más común es que se deba a la enfermedad de von Willebrand, déficit del factor 8. Alrededor del 90% de los pacientes con estas anormalidades tienen una historia que te puede contar una de ellas. El 90%. En ellas voy a sospechar. ¿Cuál es uno de los trastornos ovulatorios más comunes que tenemos en mujeres jóvenes? Sí, producen ovulación crónica, ¿sí? Exagerada cantidad de andrógenos. Los hipotiroidismos. ¿Qué? El tratamiento sería disminuir la producción de estrógeno y Andrógenos. ¿Yo estaba entendiendo? Depende. Cuando hablamos nosotros, sí, esa es la razón
pueden alterar el proceso ovulatorio, el proceso de ovulación. Y normalmente estas mujeres tienen oligomenorrea, tienen ausencia de los ciclos, menstruan cada 60 días o tienen menos de 8 menstruaciones en un año. Normalmente tiene esa manifestación cuando se debe a alguna causa endocrinológica. Veo una poliquistosis ovárica, veo una distribución pilosa aumentada, veo pacientes con acné. La clínica me va a hacer sospechar, el tipo de sangrado me va a hacer sospechar que probablemente tengo una alteración a nivel del E. Y la causa más común suele ser síndrome de ovario poliquístico. Cuando hablamos de causas endometriales, nosotros ya hablamos que podría ser pólipos, que lo voy a ver, periomiomas, que lo voy a ver, pero cuando se ve a una causa endometrial muy común de sangrado uterino normal, por ejemplo, son los dispositivos intrauterinos, el cobre que produce una endometritis, y la paciente tiene mucho sangrado cada vez que va a menstruar, hemorragia profusa, prolongada. O se hizo algún procedimiento, o tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, algún proceso infeccioso. Y ellas son consideradas causas endometriales. No es que haya una proliferación anormal, sino hay un proceso inflamatorio que altera la composición endometrial. Y esa inflamación se ve como un sangrado normal. La ecografía no me va a decir un endometrio inflamado. Las causas iatrogénicas, aparte, lo mismo se dice, los dispositivos también pueden ser iatrogénicos, ¿sí? Pero una de las iatrogenias más comunes, y se van a cansar de ver, es por ejemplo cuando se inyectan, se van a la farmacia, usan su inyectable y la mala aplicación empieza a producir una hemorragia por privación. Un tipo de sangrado uterino normal posterior a la administración de una hormona. Pero la mala administración de esa hormona es una causa iatrogénica. Los olvidos en la toma son causas iatrogénicas de sangrado uterino normal. Cuando es secundario a un proceso. Y decíamos que las no clasificadas estaban dentro de aquellas afecciones que no podíamos nosotros atribuir a qué se debe. Y ustedes saben que cuando no se conocía la causa, se encontraron demasiadas malformaciones arteriovenosas, que probablemente cuando yo no encuentro la causa que la produce, sean malformaciones arteriovenosas que se encuentran ahí, a nivel del endometrio, que se diagnosticó por medio de la histeroscopía, que el gol estándar vamos a ver ahora para el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones. Entonces, una vez que yo sepa el sangrado normal, que yo ya sospeche en la causa que la produzca, aparte del examen físico, la historia clínica, los estudios de extensión, me van a ayudar a acercar el diagnóstico, los métodos de imagen. Pero para poder hacer el diagnóstico definitivo de un sangrado uterino normal, hoy es la histeroscopía. La histeroscopía es la endoscopía ginecológica. Por medio de ese procedimiento nosotros tenemos no solamente la capacidad de entrar y visualizar la afección, sino también de corregir. Una histeroscopía diagnóstica también se puede convertir en una histeroscopía quirúrgica. Resolver esta
entrar dentro de la cavidad uterina, visualizar la afección y si puedo resolver, si es una estructural, la resuelvo por medio de la histeroscopía quirúrgica. Este es. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los pólipos. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Estoy ingresando por medio de la histeroscopía dentro de la cavidad, visualizo el pólipo en la cavidad endometrial, ahí mismo insertamos nosotros una tijera, que es este instrumento quirúrgico, por medio de una camisa que se encuentra por debajo, con la óptica miro, la camisa introduce la tijera y ahí mismo voy a hacer la polipectomía. Entro y veo al pólipo y también resuelvo. Histeroscopía diagnóstica, histeroscopía quirúrgica. Entonces tiene la ventaja de observar directamente el pólipo y realizar una intervención precisa. ¿Y si no tengo este instrumento como en Salto del Guairá? No se tem? No. ¿Mm? No, voy a abrir ese útero para quitar ese pulsito. No voy a desangrar y probablemente se vaya la esterectomía. Hacemos aspiradas vacías. Entro en la cavidad con una cánula de Ameo, que ya conocen, y aspiro en toda la cavidad. Todo. Quito todo este endometrio sano, este endometrio, y de paso en mi aspirado, aspiro el pólipo. Se llama legrado biópsico fraccionado. Aspiro y hago una biopsia a ciegas. Esa es la opción que también tengo para poder biopsiar estas lesiones. Por ejemplo, decíamos que los miomas submucosos son los que producen SUA. Entonces, por medio de la histeroscopía, identifico la lesión y morcelo. Los miomas submucosos yo puedo resolver de manera histeroscópica. Y depende del tamaño, sí. Hasta 5 centímetros. Por el tiempo quirúrgico, porque para que yo pueda dilatar la cavidad uterina, utilizo la glucosa. O sea que mientras estoy utilizando el suero glucosado, también hay absorción, o sea que hasta 2 horas de tiempo tengo para resolver. ¿Lo puedo hacer en 2 tiempos? Sí. Hoy te quito 5, dentro de 30 días te quito el resto de los 5. Pero también puedo utilizar medicamentos que inhiban la secreción hormonal, ¿verdad? Y de esa manera, secundariamente, evitar que ellas crezcan. Esto es un mioma subseroso. Paciente con deseo de gestación, un mioma de 10 centímetros que se encontraba en el músculo y tenía proyección subserosa. Ahí la histeroscopía no me sirve, ¿verdad? ¿Cierto? Porque no está dentro de la cavidad, está afuera, hacia la cavidad abdominal. Entonces, por medio de en este caso, una laparotomía, pero también lo puedo hacer por laparoscopía. ¿Y se acuerdan ustedes que era un tumor independiente? O sea, que yo necesito entrar, llegar al tumor, retirar. O sea, que también se puede hacer por vía laparotómica o por vía laparoscópica. ¿Y de qué va a depender? De la localización de estos tumores quirúrgicos. ¿Y qué voy a hacer con la adenomiosis? Con esos implantes endometriales en el miometrio. ¿Qué opciones tengo? Paliativo cirúrgico. Paliativo cirúrgico. ¿Vas a operar y quitarle el músculo al útero? No. Entonces, ¿cómo se produce la adenomiosis? Decíamos que era tejido endometrial en el endometrio, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con una histeroscopía? ¿Qué vas a retirar? Se formou uma coisa igual que este tipo. No, suena
la endometrectomía, el tratamiento hormonal con AINES o la histerectomía. Así puedo evitar que las lesiones activas mediante el progestágeno se atrofien, ¿sí? Por ende, antiinflamatorios para el dolor. Y si no hay respuesta, histerectomía. Siempre va a ser la última opción. Entonces, tengo la posibilidad de hacer una resección endometrial, una ablación, la histerectomía vaginal, que puede ser histerectomía abdominal, laparotómica o laparoscópica. Siempre va a ser la última opción. La primera, tratemos la causa que la produce. ¿Quién la produce? Es endometrio. Atrofio, quito, puedo. El músculo no puedo quitarse esa. Pero esa capa funcional sí lo puedo retirar. Puedo aspirar, puedo atrofiar hormonalmente, puedo resecar histeroscópicamente. Y el tratamiento no hormonal. Voy a ofrecer antiinflamatorios porque produce dolor. Voy a ofrecer ácido tranexámico en aquellas pacientes que tienen trastorno de la coagulación. ¿Y qué le voy a ofrecer a una paciente con coagulopatía que tiene déficit del factor 8? Vos, ginecólogo, ¿qué tenés que hacer? El hematólogo le va a tratar la afección. Te librás de ahí de Von Willebrand. Pero ¿qué vas a hacer vos como ginecólogo? Clara, ¿qué vas a hacer vos como ginecóloga para ayudar al hematólogo? Con levonorgestrel. No inició relaciones, tiene 18 años. ¿Qué vas a hacer? Implantes. Porque probablemente no se acuerde tampoco de tomar píldoras. ¿Sí? O sea que lo que voy es que podemos ofrecer un progestágeno en cualquiera de las formas que vienen. Entonces vos como ginecólogo cerrar la canilla, ¿verdad? Y el hematólogo se va a encargar de esa afección. Pero le podemos pedir todos sus perfiles. Coagulograma. ¿Qué? Hoje o país, tanto hormonal quanto de cobre, para colocar essa mulher começou a estudar de São Paulo. Sí. Pero en ella de cobre no vas a colocar, menos que nunca. Vas a entrar más de lo que sangra. Tiene que ser otro. Sí. Porque lo ideal sería un método hormonal en pacientes jóvenes, pero que tengan coagulopatía es una contraindicación para colocar el té de cobre. Anticonceptivos orales combinados, inhibimos el eje, inhibimos la secreción de estrógeno y progesterona, entonces con eso podrían disminuir los tumores, que son dependientes de las hormonas. Como también nosotros tenemos el biomononorgestrel, nosotros ya hablamos, el danazol o el acetato de ulipristal o ulipristol inhiben el eje a nivel central. Yo estoy inhibiendo no solamente la secreción de gonadotrofinas, no nos olvidemos que también ahí está la hormona de crecimiento, también está nuestro tejido óseo. Tengo un tiempo limitado para ofrecer estos inhibidores. Un caso, paciente de 25 años con un mioma submucoso de 20 centímetros, con deseo de gestación. Y yo sé que por medio de la histeroscopía, este mioma submucoso, voy a entrar y voy a resecar. Pero van a ser 20 centímetros que me quedan. Segundo acto. Enriquito, sí, probablemente cuando vuelva al mes, mido otra vez 25. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ofrecemos nosotros estos inhibidores, estos moduladores selectivos para que disminuya el tumor y también le ayudo
histeroscópicamente la recepción. Tenemos 6 meses máximo de tiempo para poder ofrecer este inhibidor y en ese tiempo resolver el tumor. Después le voy a quitar, ya no le voy a dar el inhibidor y probablemente otra vez se vuelvan a formar los miomas. Entonces ahí le indicamos in vitro, alta complejidad, porque era deseo de gestación. Le quitamos al tumor